Hola, hola, hola. Buenas noches, ¿se escucha? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos auditores. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Qué nos dice la Eso, gente en la galería? la galucha, por favor, si dice que se escucha bien, por favor, Sí, cualquier... dice que se Súper. escucha. Ya, ahora Muchas pasa. gracias. Calma, 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 Eh, calma, que todavía no nos ven. Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias, incógnito espectador. El palo blanco que tenemos. Pelo blanco. Claro. No, Claro, saludos, saludos, saludos. Saludos a sí. todos. Muy buenas ¿Cómo están? noches. Muy bien, ¿cómo está usted, don este? Bien, aquí con ánimos de conversar acerca de este tópico que es muy interesante. Sí, pero antes de Por favor. entrar de lleno a lo que es el tema del día, le recordamos a nuestros viewers que nos pueden seguir en nuestro Instagram, arroba mundo uno podcast, que está Sí, ahí ¿verdad? arriba, en la esquina. Y Así que, pues les recordamos también que subimos todas las retransmisiones a YouTube y estamos trabajando para usted para que las retransmisiones también puedan ser escuchadas a través de Spotify. ¿Qué le parece? estamos evolucionando, poquito a poquito vamos evolucionando Sí, a lo que deseamos nosotros transmitir como, sí. Así ¿cómo vamos a ser? que, ¿YouTube? ¿O no, a no, ver, pues somos podcast- podcasters. podcasteros, Podcasters. podcasters. Sí, sí, tú te metías a Spotify, dices Spotify for Podcasters y ahí te registras y te lo tiempo. Ya, ok. Así que si ponen el comando exclamación RRSS, también les va a arrojar el link para el Spotify, para que Háganlo, interesante. estén atentos. El primer capítulo no va subido porque los otros los tengo que editar para cortarle el inicio y arreglarle unos temas de ruido de fondo, pero estamos trabajando para usted. Acá, acá don este otro se encarga de eso, es el encargado de Sí, correcto. o el cargado de tecnología y soporte técnico, aquí está. Claro. Ya hablando de tecnología, Antes de, previo, quiero tirar dos papitas, ¿ya? ¿ya? Porque mañana se anuncia el próximo personaje para el Super Smash. Mañana, Ah, primero de cierto, octubre. Sí, sí, primero de octubre ya tienes está toda la oficial. razón, el 1 de octubre con el nuevo personaje para el Smash. Exactamente. Tenemos un anuncio para mañana, así que estén atentos. Creo que es como a las 12 horario de Chile. De verdad. El mini directo donde van a mostrar el juego y después va a hablar obviamente Sakurai, me imagino, con una pequeña demostración. Probablemente. Así que eso. Y la otra ¿Tienes, papita, tienes algún rumor de quién podría ser? obviamente un personaje Fire Emblem. ¿O no? No, espero que no. Bueno, todo el mundo espera que sea Crash Sí, de Bandicoot. esperar que sea Crash. Sí. Y coincide con la segunda papita, que en dos Sí, días pues. más tenemos el nuevo Crash Bandicoot. Bandicoot, exactamente. Gente, invierta, invierta en este juego porque la crítica le está tirando puras flores. Exactamente, así que el 2 de octubre, si no me equivoco, pasado mañana, el lanzamiento oficial de Crash. Bandicoot 4. Ese va a estar Que para todas las consolas, ¿no? no, Menos para la Switch. PlayStation y Xbox. Claro, menos para Switch. A Switch, pues a Switch, a variar, nuevamente se quedó Se quedó sin nada. en el lanzamiento de que yo creo que va a ser uno de los top 10 de juegos de este año, definitivamente. Exactamente. Así que eso. Esas son las papitas del día. Pasamos al tema. ¿De qué vamos a hablar el día de este? Vamos a hablar, le pusimos de una manera poética el reflejo de la tecnología en los videojuegos. A ver, ahí está. Porque desde el lanzamiento
de la primera consola, los primeros arcade, a la era que estamos ahora y la que estamos por entrar, creo que es necesario hacer un repaso un poco de este sentido en el aparataje tecnológico y tocando algunas aristas y mencionando, por lo menos por parte de nosotros, juegos claves que son interesantes de repasar y tenerle a la vista el reflejo de lo que fue la tecnología en todo, ya años, décadas. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿cómo partimos? Yo creo que podemos partir linkeándolo un poco con una de nuestras transmisiones pasadas, nuestro capítulo piloto, donde hablamos un poco de Mario y partimos con los 8 bits, ¿no? ¿Qué significó el primer? O sea, los primeros juegos no eran ni 8 bits, era como un bit casi. Estamos hablando de, no sé, Pong, que creo que fue el primer videojuego así como calificado como videojuego. Claro, el primer oficial. Claro, entonces, ¿cómo ha ido saltando? ¿Cómo? No, que Pong, o sea, Pong no fue consola, o sea, no estuvo en consola, sino que era un programa que uno podía. De hecho, creo que lo sacaron como por accidente el tema de Pong, ni siquiera fue como premeditado. Claro, de ahí pasamos, bueno, formalmente pasamos a Atari. Y de ahí después a la Famicom. Claro, a la Famicom. Y la NES. ¿Cómo? La Famicom y después la NES. Sí. Bueno, y también el arcade, obviamente, también es parte de esta época entre Atari y NES. O sea, la gente. Vuelvo a recomendar el documental High Score que está en Netflix. Ahí explican bastante bien los orígenes de los videojuegos y algunas papitas que son muy interesantes de conocer. Luego reiteramos la recomendación. A ver, cuando hablamos de la tecnología en los videojuegos, aquí tenemos que alejarnos un poco de lo que significa el gameplay. Sí. En principio. Porque al principio estábamos súper limitados. O sea, si hablamos de la tecnología de antaño, o sea, teníamos avanzar y saltar. O avanzar solamente. O jugabas ajedrez, o jugabas Galaga, o jugabas Space Invaders, Pac-Man, etc. Palanca y palanca y A. Claro, esa fue la época donde, bueno, la tecnología era muy limitada, pero el ingenio detrás de los videojuegos era lo que lo hacía delicioso. Uno podía, entre el ingenio, por eso igual hay que darle un mérito al primer Mario, hacer oficialmente que sea la primera plataforma convencional. Claro, el primer juego ya como plataforma entrando ya, dándolo como los primeros pasos ya a la industria. Claro, pues entonces el equipo creativo detrás de Mario, o sea, el hecho de que se haya ingeniado de cómo representar a un personaje a los 8 bits y incluirle música, incluirle patrones, etcétera, pucha, en esos momentos, estamos hablando de qué año, estimadísimo, 85, exactamente, el año 85. Pero si nos vamos... Sí, donde se empiezan a introducir las primeras historias de los juegos. Además, pues primeras historias, porque antes era una sola entretención, no había como un trasfondo o un objetivo como trascendente sobre el videojuego, sino que era obtener un puntaje alto nomás. Justamente, pues ahí están las estrategias, ahí están los niveles de dificultad, y ahí, por ejemplo, retomo Space Invaders y Pac-Man. Son los que en algún... y Donkey Kong también. Son en algún momento los juegos que, por su simpleza, hasta el día de hoy tienen seguidores y adeptos categóricos, o sea, todavía se hacen competencias y todavía se lucha como por el récord Guinness sobre el puntaje máximo que tiene el Donkey Kong, los primeros Mario, Space Invaders, Pac-Man y todo eso.
De hecho, reitero el documental de Netflix, Ujú, que hacen ahí un guiño a una historia de una competencia de videojuegos de Space Invaders, si no me equivoco, ujú. si no me falla la memoria. Es muy, muy bonita la historia y habla también de necesariamente inclusión de género, eh, cómo eran las competencias antes, antes era todo un espectáculo. Sí, sí, Entonces, era una cosa que no te podéis perder. Y ahí empezamos a generar adeptos, y de hecho, bueno, eso es una cosa que quizá en algún momento podemos hablar del tema de los esports. claro, también. O Que sea, los también es primeros eSports partieron con esas mini competencias de superar los puntajes, ya sea como en el barrio y todo. Y después fueron creciendo, claro, porque a medida que se hacían populares estos juegos, como que la escala empezaba a ser cada vez más grande. Entonces exactamente. ya no era como el arcade de la esquina del barrio, sino que ya empezaba a competir con la otra ciudad, con no sé, con la otra región, con el otro país, etcétera, etcétera. Exactamente. Bueno, retomando un poco de eso, es como un paréntesis que queríamos hacer, Ujú, interesante comentar eso y que queremos tocar en profundidad después el tema de los esports. claro. Eh, es interesante, volviendo al tema tecnológico, cómo, estas consolas te metían una música, si bien no era instrumentalizada en principio, Ujú, eh, era una cosa que fantástica. O sea, pero las limitaciones tecnológicas te hacían a uno tener música más cautivadora, más envolvente, y además el gameplay y la dificultad del juego tenía que ser bastante seductora como para atraer gente, porque al final en esa época, bueno, los japoneses tenían más o menos el control en ese sentido y marcaban ujú. la pauta en cierto modo. A las maquinitas. Claro. Entonces todo tenía que estar a nivel, o sea, nosotros con los que jugamos NES y Super NES en algunos casos, teníamos que estar a la par de la competencia japonesa. Sí, y también como el nacimiento de las consolas de sobremesa o de hogar, como que igual cambió el rumbo de lo que era la industria. Porque al principio Además, era básicamente solo arcade. O sea, centros de videojuegos donde tenía que ir y se juntaban los amigos a jugar ahí en los arcades. Y después con el surgimiento de las consolas de sobremesa ya se empezó como a un poco a distanciar eh, el efecto sí, como competitivo. que no, y además se perdió la instancia de socializar. Ahí tiene un componente social también muy importante porque la gente que jugaba arcade se hacía de muchos amigos, conocía gente, era todo un submundo el ir a un arcade a jugar lo que sea. Claro. Entonces hubo Entonces como eso también un a la lista. sí, un surgimiento como social que después con el lanzamiento de las consolas de sobremesa ya como que se empezó a orientar hacia otro lado. O sea, a jugar con los amigos o con Claro, la familia. y a eso después súmale la llegada de las portátiles. Claro, pero eso ya es como más adelante. Sí, pero no es un salto tan lejano, porque Claro. tenemos la NES, después la Super NES, Ujú. y en paralelo entró el Game Boy. La verdad O no me acuerdo bien cuáles fueron las fechas. fue por esa época. O sea, yo recuerdo haber jugado Super Nintendo antes que Game Boy. Entonces, para mí es NES, Super Nintendo y Game Boy. Ujú. El Game Boy ya era una cosa de, bueno, también con las limitaciones tecnológicas del momento, el representar gráficamente y gráfica, gráfica y con un gameplay entretenido, ciertos juegos importantes de la Game Boy. O sea, el juego más importante de Game Boy, lo conversamos la vez pasada, fue Pokémon. Claro. O sea, tenemos el salto al portátil, igual también como que trajo otras limitantes y otros beneficios también. Claro. Volviendo un poco a la NES, claro, como tenemos esta componente de que ya se empiezan a alejar la gente de los arcades, Ujú. tampoco eran muchos los juegos cooperativos que habían en la NES. ¿Juegos cómo, perdón? Juegos cooperativos. Cooperativo. Claro, porque ese era también un paso sutil de avance, pero es bastante importante. O sea, en la NES
se logró, por lo menos así percibo, se logró consolidar lo que eran los Battle Up, los Team Up, algo así, onda Battletoads. Ujú. Sí. Y yo me acuerdo perfectamente de las Tortugas Ninja. Las Tortugas Ninja de la NES, que era que tú podías jugar con alguien más y pasar la etapa. No me acuerdo en este momento el nombre técnico, pero Battle Team Up, algo así, no recuerdo muy bien. Sí. Pero el hecho de que puedan estar dos personas jugando al mismo tiempo también es una cosa bastante importante en lo que es el salto tecnológico. Sí, o sea, como se volvieron hogareñas, una parte como de la propuesta de valor que tenían era el poder compartir con tu misma familia, con tus amigos del barrio. Claro, y tenías que hacer juego en ese sentido. Sí, y Porque sin antes tenías necesidad, Mario. claro, y sin necesidad como de ir a un lugar que estuviera como lejos, sino que voy a como invitar a tu amigo de al lado, a tu hermano, decir, oye, juguemos, y ya está, y ya podías jugar, era llegar a instalarse, ¿no? No tenías Claro, que pegarte un claro. pique en auto que te llevaran. Yo, por ejemplo, antes socialmente era jugar Mario y por vida o por etapa. O sea, pasaba una etapa y tocaba al otro, o si perdías una vida y tocaba al otro, y así se llama Claro, entre turnos. Pero para mí la inclusión, no estoy seguro si fue el primer juego, pero por lo menos lo percibía que con las Tortugas Ninja, ahí el jugar de a dos se hacía ya más óptimo. O sea, bueno, y el Team Up también son la categoría de juego rompe amistades. claro. Porque, Son las primeras rompe amistades. claro, porque pasaba un poco, como decía ahí, de lo competitivo a lo cooperativo, pero Claro, dentro de ese cooperativo seguía ese espíritu competitivo. claro, y eso sumado de que en ese entonces tú podían golpeárselo el player uno con el player 2 y Claro, matarse. Fuego Amigo estaba, el Fuego Amigo estaba disponible, pues, entonces igual Claro, los primeros troleos en gaming empezaron ahí. justamente. Y aquí estamos hablando de la NES. Y ahora, y de la NES, no tengo en mente algún juego de deporte, fíjate, no estoy muy seguro. Es que Pero, los de deportes de la NES igual eran como súper limitados, sí, pues era muy divertido. porque como era en 2D y con baja como resolución, eran bien limitados. Creo haber jugado alguna vez uno de golf, uno de béisbol, pero Claro, porque eran una además también, basofia esos juegos. ojo, porque otra cosa que en la NES, por lo menos lo que yo percibía, si estoy equivocado, me disculpo, pero el hecho de que la pantalla siempre era compartida, o sea, los dos jugadores al mismo tiempo no podían moverse de otro lado. Tienen que Ah, compartir la claro, pantalla. Si quería avanzar más, no, pues tenéis que pagar otro que avance para empezar a avanzar recién. O sea, eso es algo que los juegos de deporte quizás se limitó mucho, pero en la Super Nintendo eso se corrigió y se innovó en claro. eso. Donde puedes jugar a Ahí, pantalla partida. claro, pantalla partida. Ahí es cuando yo percibí la inclusión de pantalla partida. O sea, Mario Kart, Super Soccer, los juegos de fútbol en realidad. ¿Qué más? Y algún otro que quizás se me está quedando en el tintero, pero prácticamente el pantalla dividía, que decía que dos jugadores podían jugar al mismo tiempo, ya es un avance tecnológico importante desde el punto de vista gameplay. Claro, Lograr que una consola de hogareña hiciera eso, ya te marcaba, tío, la diferencia con el resto. claro. Yo, Entonces, sí, que- dime. además también el hecho de que la Super Nintendo obviamente viene la optimización de gráfico, la optimización de música y el gameplay aún se sentía bastante desafiante, por así decirlo. Ujú. Para mí NES y la Super NES y bueno, y la Sega, que ya ahí empezaba a meterse un poquito, mantenían la onda competitiva y el desafío de enfrascarse en un juego así. Claro. O sea, este es un punto que en más detalle lo vamos a desarrollar un poco más porque es importante para mí. Entonces, con respecto a eso,
ya la escala, bueno, ojo, también el tema del mismo hardware, o sea, el tamaño de hardware era grandote y era juego con cartucho. Entonces igual era importante. Tenemos los cartuchos. O sea, pasar de... O sea, tenías la opción de tener más de un solo juego en tu propia casa. O sea, antes iba al arcade y podías jugar una maquinita y la máquina tenía un solo juego. Y si alguien estaba jugando el otro, tenías que esperar. Claro, además también súmale, ahí entraba, bueno, socialmente, digamos, un punto también importante, el hecho de los intercambios, las prestadas, oye, préstame Claro, este juego, y ese tipo de cosas. claro. Entonces te aburrías y cambiabas el cartucho o ibas donde tus amigos. O si es que tenías la suerte de que alguien más tuviera la consola, podían oye, préstame este, yo te presto este otro. Claro. Y así, Además también, ojo, acá en la Super NES se consolida la inclusión de los juegos de pelea. Es un también. tema que también queremos platicar en algún momento, pero acá la consideración de los juegos de pelea fue categórica. Street Fighter, Mortal Kombat y ya, listo. Ya empezaste ahí generaste un nicho. Y un nicho que hasta el día de hoy es muy importante. Exactamente. Y... Y lo otro que podíamos también, podemos discutir al respecto de la Game Boy. Si bien ujú. personalizada, pero retomándome lo que se mencionó de Pokémon, no hay que dejar pasar el cable Link. Claro, pero igual estaba bien limitado el tema del cable link. Habían Sí, no, pocos juegos como que eran compatibles para poder. sí, pero ahí empezó los primeros indicios. Y eso Claro, es lo importante. O sea, es importante de que tenga un juego como Pokémon, tenga un Game Boy, tú tienes tu Game Boy, y por un cable, un simple cable, oye, batalla Pokémon. O sea, ¿qué más? ¿Qué más puedes pedirle a un juego así? Con las limitaciones. y de hecho, Pokémon fue, su concepción fue basada en el intercambio. Entonces, gracias Claro, a eso, se fomentó el tema de el conectar dos consolas portátiles para poder generar otra experiencia de juego. exactamente. Y eso es algo que dio los inicios a muchas otras cositas que vamos a tocar más adelante, pero el tema de tener un tipo de conexión con un cable para intercambiar Pokémon, batalla Pokémon, oye, estamos hablando de qué, en los 90, por favor, grandioso. Claro. Ahí como en el, digamos, en lo incipiente que fue el Internet, por ejemplo. O sea, en esa época no existía el internet, entonces conectar la consola Claro, a internet era imposible. claro, o sea, imagínense, o sea, ahora tenemos todo con Wi-Fi. Y antes del Wi-Fi estaba el infrarrojo y antes del infrarrojo No estaba había nada, había que usar un cable el análogo. cable link. Esa es la evolución, pues, cable link, infrarrojo, Wi-Fi. Esa Claro. es como la seguidilla. Y creo que no me estoy saltando ninguno, ¿cierto? Porque Bluetooth no tuvo nada que ver ahí. Si no me equivoco, creo que no. Es que en cosas de consolas como que el Bluetooth no, no pegó mucho. Perdón, me olvidé un detallito. Me olvidé un ¿Qué detallito que es detalle? muy importante con respecto a la NES. Hay un juego del cual también es muy importante tirarlo a colación. El Duck Hunt. También, ¿verdad? Po? Que Duck Hunt también. tenía en la pistolita. Po. Justamente, a ver, hace un par de semanas atrás vi un video que te explicaba la ciencia detrás de Duck Hunt. Y es una volada que para los 80 yo lo aplaudo de pie, porque realmente la cosa es que se me preguntaba, o sea, tú tenías la pistola y disparas a la pantalla, pero cómo la pantalla reacciona al disparo. Entonces es una cosa que también es Sí. importante Al la final, presente. al final era casi como el efecto visual, ¿no? Porque era, Un efecto visual, pero tú juegas eso y no es una cosa, o sea, lo juegas en principio y no es la primera impresión que te queda, o sea, es como ya, ¿cómo te disparo y el pato cae? ¿Cachai? claro, Entonces, para mí son los primeros guiños a lo que hace la Wii. A claro. mí, yo siempre lo sentí así. Y Sí. gracias a lo que hizo Dog Hunt, tomaste ahí un componente para la Wii. Sí, po, y ahí nos lleva a otro tema también, que el tema de los controles. ¿Cómo jugaba? O sea, básicamente.
Claro, pasamos de botones de, a ver, Porque arriba, abajo, la Atari, atrás, claro, la Atari partió con una perdón, palanca nomás. palanca y un botón. Claro, pero era básicamente una Palanca y palanca botón, nomás. pero igual, bueno, el botón para disparar. Claro. Y empezó, después ya con la NES creo que fue que se creó como el primer control de mano, que eran botones, No, con la Famicom, con la Famicom. con la Famicom, perdón, que ya era la La cruceta Famicom. con dos botones separados. Sí, Y exactamente. la cruceta era como una simplificación de la palanca por un tema de Claro, espacio, justamente, un tema de ¿cachai? espacio. Entonces teníamos los cuatro botones de dirección, el Select, el Start y A y B. Claro. Entonces Ahí era partimos. como una simplificación de lo que fue el arcade y lo que fue el Atari. Claro, Porque y una palanca así de grande en un control igual era incómodo de jugar. Sobre todo si querías jugar con el control en la mano. claro. Y además, súmale, o sea, y ahí le sumamos el siguiente salto, que es la Super Nintendo. O sea, pasamos mencionamos, perdón, 8 botones, ahora pasamos a 12 botones. Sí. Entonces ahí fueron como que cada vez agregándole... Porque al principio era solo un cuadrado con botones. Y después ya empezó como a evolucionar a un tema más ergonómico. Entonces ya no solo era apretar botones, sino que fuera cómodo el apretar esos botones. Justamente, el punto de ergonomía de los controles también es muy interesante tenerlo a consideración. Sí, y tenemos, o sea, desde los primeros juegos al día de hoy, hemos pasado por un montón de controles y unos experimentos muy raros y otros que son un asco. Sí, a no decirlo de Xbox, ¿Qué? pero que Xbox, lo voy a dejar ahí. Déjala, déjala. Pero a ver, retomamos un poco la historia, porque claro, estamos en la Super Nintendo, bueno, y después llegamos a Sega. Ahí Sega se pega un brinquito, digo yo, en lo que es potencia de software, gráfico y música también. Sí. O sea, los primeros Ahí, saltos, si uno piensa como del primer salto del primer juego, así, Pong, Pac-Man, a los primeros Mario y después con Sega, el salto igual es grande. O sea, en términos de apartado gráfico, apartado de música, apartado de jugabilidad. No. y ahí hay que mencionar a la mascota de Sega, Querido Sonic. Sonic. O sea, imagina, o sea, yo prometo que yo alucinaba con ver a un mono azul correr y que la pantalla no tuviera ninguna, bueno, digámosle lag, o pudiera representar todo de manera tan homogénea. O sea, era una cosa tan fluida que esto es lo que, bueno, de hecho, es la intención de Sega de buscar fluidez en sus juegos. O sea, tú cuando juegas Sonic, o uno de los primeros Sonic, oye, hasta que terminabas la etapa, parabas y no había ninguna parte de carga o ni una parte de que tuvieras algún lag gráfico, la música sonaba impecable. O sea, Sonic también es un reflejo del salto software. Claro, fue como hacerle un poco también la burla a Mario, porque Mario igual Además, era más cuadrado, era lento, era como más o menos tedioso de jugar, el movimiento igual era más tosco, se podría decir. Entonces con claro, Sonic lo que quisieron es directamente hacerle la competencia a Mario, decir, mira, nosotros lo vamos a hacer mejor. Es más rápido, es más fluido, tiene mejor música, tiene mejor movimiento, no es rápido, te va a divertir, ¿cachai? Entonces, y lo logró, y lo logró. ¿y qué pasó ahora con Sonic? Porque Sonic, ¿ah? Mi viejo Sonic ya no es lo que era hoy. Por eso yo agradezco juegos como Sonic Mania que te regresan el espíritu original de Sonic. Sí, Bueno, y ya enfrascado, bueno, y en la Sega también tenemos importantes avances en los juegos de deporte también. Ahí tenemos los primeros avances
avances como consolidados, con los juegos de fútbol americano, por ejemplo, si no me equivoco, Sí. con los karting también, y con los juegos de los team up también. La Sega fue una consola bastante importante del punto como, si bien quizás no fue un gran salto como lo fue quizás de la NES a la Super NES, pero es un desvío en el camino que te hace importante la presencia de la Sega. Exactamente. Y además, en paralelo, tenemos que también regresar un poquito a la NES y regresar un poquito meter al siguiente protagonista de esta historia, es el PC. El PC. ¿Por qué trae al baile el PC? Porque lo que se buscaba, de hecho, esto citando el documental de Netflix, en PC se buscaba, también se desarrollaron juegos, pero obviamente eran para PC, no es como una consola que no se movía, pero se desarrollaron juegos en la PC, en paralelo, y el problema era, y aquí vienen las primeras entradas al mundo 3D. Uh-huh. Y antes de entrar al mundo 3D, que sería la Nintendo 64 y ya la aparición de PlayStation, no podemos no dejar de mencionar la aparición de dos juegos, digamos, categóricos en este punto, en este lado de la historia, que son Star Fox y Doom. Doom, ¿verdad? Pero antes que Doom tenemos el Wolfenstein, ¿no? Sí, tenemos Wolfenstein, pero No yo digo fue... me corrijo, exactamente, yo a Doom lo estaba dejando como en lo categórico, pero en realidad el primero fue Wolfenstein. Sí, pues que Wolfenstein fue antes que Doom. Claro, tienes Wolfenstein y tienes ya Star Fox. Porque Star Fox, al ser el primer juego en 3D de la Super Nintendo, y que fue una odisea desarrollarlo, porque involucró un desarrollo de software nunca antes visto en esos tiempos, estamos hablando de los 90 ya. Sí. Pero el desarrollo de Star Fox, reitero, vean el documental, ahí lo explican bastante bien cómo fue todo el proceso, y toda la idea del Miyamoto metido. En paralelo estaba también el tema de Doom. Perdón, Wolfenstein. Y Wolfenstein, al lograr en primera persona en 3D, o bueno, el manejar la profundidad, eso era más que nada, manejar las profundidades. Claro, dar ese como efecto visual de que estaba ahí en un lugar con profundidad. Sí, Claro, era como maquillar el 2D para que pareciera 3D. Exactamente, y Claro. lo lograron. Sí, pues porque empezaron a jugar primero con la perspectiva, básicamente. Era un juego de perspectiva, porque el juego, si uno lo ve, el juego en sí es mega plano. Porque si uno, creo que he visto como estos como desglose que hacen de los juegos en 2D y se ven como los distintos planos que ocupan para hacer el efecto como de profundidad. Entonces son básicamente varias pantallas una delante de la otra a distintas distancias y con distintos ángulos haciendo parecer que es 3D. Claro, y eso como les mencionamos, parte con Star Fox, con consola, y con Wolfenstein, la PC, y que es consolidado por Doom. Exactamente. ¿Ya? Es importante para que sepa, porque, perdón, parte de nuestro relato, como ya lo han percibido, estamos dando nuestros juegos, los juegos hito para nosotros en este sentido. Exactamente. Entonces, ya dicho eso, ya hemos tocado, bueno, el otro punto importante antes de entrar a la era 64, la Game Boy Color. Es que El hecho de ya meter... la Game Boy Color como que el salto fue más que nada como agregarle un poco de color a lo que era la Game Boy normal, pues. Entonces tampoco claro, fue demasiado. ¿Y qué es el punto? Pues le agregaste a un aparato chiquitito, como importa una calculadora, le agregaste color. Es el punto. Lograste meterle color. Exacto. Y además, y ojo,
Y aquí también empezaron a reducirse un poco los tamaños de las consolas portátiles, porque creo que la Game Boy, en comparación con la Game Boy Color, la Color es más pequeña. No sabría decirte porque no No, recuerdo. pero tengo la impresión de que sí, un poco más pequeña. No obstante, el tema de la Game Boy Color, su mejor antecedente es que le pusiste color. Le Y nuevamente, le puso color. y más importante aún, en la Game Boy, ahí reinó Pokémon siempre. Ahí en la Game Boy Color, o sea, tuviste un juego para mí hito, que es oro y plata y cristal. Porque además de que evolucionaste en el aparataje gráfico portátil, le agregaste color. Exactamente. Le agregaste más tiempo de gameplay. O sea, que el Pokémon Oro, de cristal, el gameplay es larguito. No era facilito. Sí, hay otro punto importante también que hay que destacar. O sea, al principio la tecnología no te permitía como juego extenso, sino que Además, eran, tenían pocas como etapas y como agregarle variaciones era imposible. O sea, esa era la etapa y hasta ahí llegaba y no. En exactamente. cambio, más adelante se empezaron a hacer juegos ya más largos, con más variaciones que permitieran como cierta rejugabilidad. Porque no era como ir de un punto A a B de manera lineal ya, sino que te agregaban la opción de ya empezar como a explorar un mundo entre comillas libre o abierto, porque igual estaba Claro. limitado a explorarlo, pero tú ya podías como empezar a visualizar todo el juego desde distintas perspectivas. Así es. Por eso, para mí, reitero, en ese sentido, el Final Fantasy VI como un punto de inflexión en esto. Y ahí empezáis como a agregar la historia. Exactamente. Por eso, Si podéis hacer un juego más largo, podéis crear una historia más rica. Podéis desarrollar el personaje, podéis desarrollar la historia que hay detrás, podéis crear podéis básicamente crear un mundo nuevo claro, exactamente. y reflejarlo a través de un juego. Es como escribir un libro, pero que tú lo guías a través de un control. En vez de leer palabras, empezáis como a guiar al personaje dentro de esta historia. Exactamente. Eso en la NES lo hizo bien, muy bien. Final Fantasy VI para mí la estrella ahí. Y, y otro, bueno, ahí el área del RPG, al final de cuentas, que eso también te sirve para darle paso a lo que sería PlayStation. Exactamente, ahí has pegado un salto ya más grande, Ah, un salto tremendo. porque Llegamos a la 64. los saltos como desde el inicio, en términos de, resumiendo un poco lo que ya dijimos, en términos gráficos, en términos música, en términos jugabilidad, los saltos en un principio fueron más grandes porque básicamente no había nada hecho. Entonces, Exactamente, y se nota claro, entonces tenía ahí como un mundo enorme para explorar lo que fuera, lo que se te ocurriera, porque como no había nada hecho, era el momento para innovar y empezar a dar los saltos grandes. Entonces, exactamente. como para adelantar un poco en el tema, no quiero adelantarme, pero como para introducir, eh, estamos viendo que como que los saltos tecnológicos obviamente son cada vez más pequeños, porque ya Sí, está, llegamos a área de 300. claro, porque básicamente ya está todo hecho. Entonces, Claro, ¿en qué más vamos, podéis mejorar? vamos a llegar a ese punto. Exactamente. Yo creo que yo tengo una respuesta. Pero en lo que es gráfico, claro, de 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits. Y llegamos a Claro. la Super Nintendo. Y ahí llegamos a la 64, a la Play 1 y La Play todo. 1. La Play 1. Donde, Y quedémonos en esa área un poquito, porque además de potencia de hardware, ahí entra al ruedo Final Fantasy VII, ujú, el aparatado tecnológico de, oye, el juego que yo quiero hacer no me cabe en cartridge, exacto. me cae en CD. Y ahí entra lo que para mí es la mayor obra tecnológica de los 90 y quizá una de las más importantes del mundo, el CD. El CD.
Así que por eso los 90 son gloriosos para mí. Si el CD no hubiese existido, no estaríamos en esto probablemente. Sí, Pero gracias al... porque obviamente los cartuchos tenían poca capacidad. Así Entonces, es. con el nacimiento del CD, la capacidad de almacenamiento de información fue mucho más grande. Entonces, Claro, podía ser mucho más ambicioso con el juego. exactamente. Por eso ahí Final Fantasy VII es un punto importante. Muy Exacta, importante. exactamente. Porque obviamente Square en ese momento tenía obviamente contrato con Nintendo, pero era como, oye, yo quiero hacer este juego, quiero darle ocupar todo lo que esté a la mano, porque ya está, pero no me cae en tu consola, pues. Sí, pues, Entonces, y ojo, muchas que ya no eran planos simulando ser 3D, sino no, que para nada. estaba hecho directamente en 3D a través de polígonos. Era una modelación en 3D per se. No eran planos y simulando ser Exactamente. 3D, como fue Wolfenstein, como fue Doom, los Claro, primeros, o el Star Fox. exactamente. Ya empezamos a trabajar con polígonos, con forma, con Claro, volumen. exactamente. Y por eso reitero, bueno, la Nintendo obviamente tuvo el Mario 64, el grandioso Ocarina of Time, también grandiosa Majora's Mask, y otros juegos más de la onda 64. Star Fox 64 y otros juegos más. GoldenEye, que GoldenEye. vino también a perfeccionar un poquito esa área de videojuegos, ojo. Pero fue el Que primero y el último nomás. Porque, yo en aquellos tiempos, yo escuchaba de mucha gente que el mejor juego de 64 es el GoldenEye. claro, está como uno de los mejores. Tipo, o sea, GoldenEye te vino a hacer, claro, como mezclar el mundo de la primera persona con los polígonos y te dio un juegazo. O sea, GoldenEye, el que no haya jugado GoldenEye, denle una oportunidad. Lamentablemente no está muy disponible, pero ver gameplay y algo así. Pero de verdad GoldenEye es un juegazo, juegazo. Tenemos el Project 64, baje la RAM, Además, GoldenEye. claro, entonces aquí la 64 fue una onda experimental para mí. Si bien te sacó muy buenos juegos, pero fue un experimento. O sea, los Pokémones que salieron en 64, por ejemplo, eran, eran muy buenos, pero no replicaban la fórmula de la Game Boy. Entonces, como que ahí se perdió, a mi punto de vista, se perdió un poquito hasta que llegamos a la Switch, pero aún así era muy satisfactorio. Y además, otra cosa que tenemos que tocar acá, otras dos cosas que tenemos que tocar en 64 y PlayStation, es la inclusión de una mejora y una innovación. Ya. La mejora en el control. Ah, claro. Ya como que dejó de ser un cuadrado con botones y Claro, le empezó. ahora tiene como volumen, tiene profundidad. Claro, como para que tuviera como cierta correlación con el juego. Claro, Así y como además, que, mira, claro, esto te entrega el volumen y la consola también no solo lo vas a ver, sino que lo vas a sentir. claro. Entonces, por ejemplo, el control de la 64, corrígeme si me equivoco, tenías el control, los botones de movimiento, empieza y aparece la palanca. Esa palanca que se rompía siempre. La verdad que se rompe de decisión. Y creo que eran dos palancas, si no me equivoco. No, ahí no recuerdo muy bien. El Pero también tenías 64. el control Z, que estaba como en la parte del medio del control abajo, ya y aparece los dos LR, o sea, en la parte de acá del mando y los botones de acá, y además un quinto botón que te permitía acceder a otras cosas. Claro. En cambio, Eh, el control de la PlayStation era las marcas de movimiento, las palancas, Start Select, los pero botones y los dos. los primeros controles de Play 1 no tenían palanca, ¿eh? Ojo. Sí, Eran igual que los modernos, pero sin palanca. sí, tienes toda razón, sí, eso fue al principio, después vino la palanca. Y después vinieron la palanca. No sé si fue a Sí, raíz ahí por, me confundí yo, sorry. ¿cachai? Y,
y mencionar la mejora, ¿Qué mejor? que era la tarjeta de memoria. ¿Verdad? Que ahí se introdujeron las memory card, po. Exactamente, ahí empezó la memory card. Y ya podía Y esto tenía ventajas y desventajas. claro, o sea, podía como grabar el juego y, y retomarlo como desde donde quisiera. Claro, porque ese era el punto. O sea, ya, por ejemplo, me voy a que, bueno, en el caso 64 como que se entiende más, pero en el caso de PlayStation, imagínate, la idea del CD era el juego completo, o sea, no había espacio para otras cosas. Entonces, a alguien se le ocurrió hacer la memory card. Es que tenéis que pensar que como el juego era más extenso, entre más largo el juego, obviamente más tiempo le iba a dedicar. Pero Claro, alguien no podía ir como... Sí, oiga, no se sabía mucho de los juegos, entonces no podía estar como hacer el juego completo de una sola sesión. Estaban hechos de tal manera que no se podían jugar básicamente en una sola sesión. Entonces, ¿cómo suplía el tener que apagar la consola sin perder los datos? exactamente. Y ahí nace la memory card. Porque antes jugaba y tenía que jugarlo de correo hasta el final y si no perdía y nada más. Y salvo algunos juegos que tenían para grabar. Claro, pero eran como en lugares como muy específicos. En cambio aquí Sí, ya te dieron empezaron a dar esa como libertad de que podías avanzar hasta cierto punto o podías grabar en ciertos lugares específicos. Entonces claro. así te acomodaba al tiempo que tú podías dedicarle a la consola. Y ahí la Super Nintendo incluía el save, que se agradece porque juegos como Super Metroid sin guardar era No, Eso- tenía, olvidado. tenía que dejar así como la consola prendida y dejarlo pausado, ¿no? Porque ese Olvídate, tipo de juego, o lo de Street Fighter, o sacaste todos los personajes de Mortal Kombat, todo ese tipo de cosas tenías que guardarlo porque si no se te iba toda la baila. Entonces, es importante eso. Pero ya el surgimiento de la memory card para la 64 y más categóricamente en la PlayStation, ujú, ya el juego se focalizaba en juego. Al final de sí, cuentas. po. Y como era Era, ¿cómo se llama? Una tecnología externa, podía ¿cómo se llama esto? También lucrar por ahí. O sea, te vendo el juego y además te vendo la memoria. claro. Entonces ahora tienes el hecho de que, y bueno, y hablar de un poquito juegos importantes de la PlayStation 1, o sea, en algún momento vamos a hablar de PlayStation más, de PlayStation más en profundidad, pero juegos importantes por estos avances y estas pequeñas mejoras. Exacto. Final Fantasy VII, yo creo que a mí el primero, Tomb Raider, Tomb Raider, un clásico de clásico. Crash Bandicoot y ay, se me fue. Bueno, Resident Evil, y Resident Evil vamos a dejar acá una semilla que después vamos a tomar después. Resident Evil, Silent Hill, Sí, pues Metal Gear, son pero juegos ya Metal Gear, que como, empezaron a contar historias más complejas. Porque la, claro, la misma tecnología se los permitía. Tenía ahí el claro, disco que tenía mayor capacidad, podía ser un juego más largo. Tenía ahí la memoria que te permitía adaptar el tiempo del jugador de mejor, o permitirle al jugador administrar de mejor manera el tiempo de juego. Tenía ahí la consola que te la podía llevar, que la tenía ahí en tu casa, básicamente no necesitabas nada más que el aparato y conectarlo a la tele y chao. Tenía ahí exactamente. un control que era mucho más cómodo y te permitía distintos movimientos y el mismo 3D te permitía, uno, mejorar el apartado visual del juego y por otro lado, mejorar el tema de la jugabilidad. Ya no solo te movías para el lado o para izquierda derecha, sino que ya podías hacer para cualquier lado, saltar hacia arriba y cruzado, para abajo, para Exactamente. arriba, para todos lados. Y además también esto se ve reflejado en los otros tipos de juegos. Voy a tocar el glorioso Crash Bandicoot Team Racing, Ujú. buenísimo ese juego, por el aparataje técnico. Tekken, También. ¿ya? Hay que tocar ya, pues empezaron los juegos en pelea 3D, pues amigo. Ahí empezamos
a tocar ese mundo. Y quiero hacer una mención honrosa, que en algún momento vamos a hablarlo un poquito más en profundidad, porque no tan solo de aprovecharse del 3D, habían juegos también 2D en la PlayStation que eran muy buenos. Yo quiero quedarme con el que para mí fue el más importante, que es Marvel vs. Capcom. Marvel vs. Capcom. Pero ese ya igual es más de después. No, el PlayStation 1. ¿El PlayStation 1 salió? Sí. ¿En Pues ahí serio? parte de todo. Ese fue el Sí, primero. el primero. El primero de la franquicia, pero a lo que voy es que también podías ocupar de mejor manera el 2D en el CD. Porque tú juegas Marvel vs. Capcom 1 y es una fluidez tremenda, o sea, y ahí nacen los combos infinitos, la avantaje gráfico de que puedes mezclar varias cosas, entonces también la inclusión del CD te da un espacio y un momento para darle más espacio a desarrollo 2D de mejor manera. Ujú, ¿Sabes? exactamente. Y creo que se me estaba... Ah, y me queda uno que también quiero hacer mención honrosa, en realidad no tan honrosa, pero una mención también categórica, que es el Final Fantasy Tactics. Final Fantasy, ¿cuánto? Tactics. Tactics. Para mí uno. Sí, porque ese juego empezó a mezclar la perspectiva 3D, o sea, ya no era un tema de ¿cómo así decirlo? Profundidad de mono, personaje aislado. Acá mezcla la perspectiva 3D, relieve dentro de un escenario, y además que le das tiempo para demostrar muchas otras cositas que querías contar como Final Fantasy. Yeah. Pero en algún momento explayaremos un poco más en lo que es Final Fantasy Tactics, pero yo le quiero hacer mención también en ese aparataje de evolución, en evolución tecnológica. Y ya pudiste jugar con la modelación de terreno. Y Mm. quizás cerrando un poquito la parte de PlayStation 1, no dejar de mencionar que la música ya podías empezar a incluir instrumentos, o sea, instrumentalización directa. Sí, sí, pues sí, ya no está ilimitado por los bits. No, Podría entonces, incluir ya, una orquesta, una sinfónica completa en un juego. claro, por eso mismo, juegos como Final Fantasy, ahí se la juega con el aparataje musical. Y esa fue como también parte de la ventaja que tuvo el PlayStation con respecto a la 64. Porque la 64 tenía los cartuchos que seguían siendo igual de limitados que la NES. A pesar de que tenían la mejora gráfica, obviamente, y mayor capacidad, etcétera, etcétera, nunca iban a superar un CD en esa época. En esa época. Bueno, y si me permites que agarramos un poco de lo de Final Fantasy, porque para Play 1, esto, si me permite, para dar el salto ya a la siguiente generación de consolas, Final Fantasy 7, 8 y 9 tuvieron limitaciones bastante notorias, en el hecho de que quizás yo siento que se engolosinó un poco el hecho de ocupar todo lo que había y hacer el mejor juego y darle con todo, pero tenía limitaciones de consola, ¿cierto? El limitaje de los CD, etcétera. Y entramos, a mí, si me puedo decirlo, a PlayStation 2 y a la GameCube. Sí. Y la Xbox. Y nacimiento de Xbox. Sí. Ahora, O sea, vamos a hablar de las principales, porque podríamos hablar de la Sega Genesis, del Dreamcast. lamentablemente no nos da el tiempo, pero yo quiero agarrarme un poquito la PlayStation 2, porque, a ver, la PlayStation 2 para mí es una consola que mejora todo lo que es la PlayStation 1, y eso se ve reflejado en juegos muy categóricos. Y uno de los juegos que para mí es categórico esa respuesta es Final Fantasy X. Puedo hacer una pequeña alocución de eso. Y God of War. Y God of War. God of War, Metal Gear. ¿Cuál más se me... Porque, o sea, el salto de la Play 1 a la Play 2, ahí ya empezamos como a tener salto un poco menos grande, o un poco más pequeño. No. Me disculparás, yo discrepo porque hay un salto importante. Por eso mismo yo me amarro de Final Fantasy X, por lo menos, y yo creo que ahí es más notorio. Explícate. Porque en Final Fantasy 7, 8 y 9 el movimiento era recto. ¿Ya?
O sea, te movías así y después de ahí la vuelta y te movías así. ¿Cierto? Algo así era en esos Final Fantasy. Pero en el 10 no era nada así, pues. En el 10 ya te podías mover en todas las direcciones, como quisieras. Y había más fluidez, en el aparataje de movimiento. O sea, ahí la optimización de software fue bastante importante. Claro, o sea, se mejoró el hardware, lo que permitió mejorar el software. Mejoraste el hardware para que el software respondiera de mejor manera. Y yo te digo que para mí, aquí, lo personal, cuando tuve PlayStation 2, uno de los primeros juegos que tuve fue Final Fantasy X. Y yo, por ejemplo, yo traté de jugar Final Fantasy VII en su momento y yo no soportaba el gameplay, no lo soportaba. No, sí, es que igual eran más tiesos por los movimientos. Yo no podía estar, como te digo, estar así y después así. No necesitaba una fluidez mejor. Ahora, obviamente, eso al final, retomando un poquito el pasado, Final Fantasy VI se lo perdono por todo lo que mencioné la vez pasada, pero en Final Fantasy X, ahí tú dices ya, fluidez de movimiento, fluidez de música también, o sea, ahí tú sientes realmente la orquestalización de la música de un videojuego. Y el tema también de las cargas, que no eran tan... ojo, perdón, una cosa que no hemos tocado mucho, el tiempo de carga. Sí, pues sí lo habíamos... Lo he dejado un poquito de lado, pero el hecho de que las cargas empiezan obviamente, anteriormente tenía juegos que se demoraban mucho en cargar, pero ahora en PlayStation 2 y GameCube y Xbox también, te iba declinando un poquito y avanzando hacia otros lados. Es que al principio los tiempos de carga prácticamente no existían. Y donde se fue extendiendo la capacidad tecnológica, necesitaba más recursos para poder reproducir más contenido. Entonces ahí es donde empezaron como los tiempos de carga a tener cierta significancia. Porque claro, si teníais más recursos que ir como que el hardware necesitaba más recursos que consultar, se iba a demorar más. Claro, y ahí, ojo, hay una cosa muy importante. El hecho de que en la era PlayStation y 64, más en PlayStation creo, entramos a una de las pequeños lados oscuros de los videojuegos. El freeze. Los crasheos, los freeze. Los freeze, o sea, iba ya avanzando bien y de repente el juego se frisea y no guardaste. Está jodido. Era terrible. Iba avanzando súper, por ejemplo, retomo Final Fantasy 7, 8. El 9 lo mejoró, pero el 7 y el 8 te voy a quedar friseado. Y lo lamento, amiguito, pero nada que hacer. ¿Cachai? Entonces. Ahí quedaste, que hay botado. Ahí quedaste. Claro, pero ya con la inclusión de la PlayStation 2, y llega otro invitado a la fiesta, el DVD. ¿DVD? ¿La Play 2 no usaba DVD? ¿O sí? Sí ocupa DVD. Ahí empiezan los DVD. O sea, tenés más capacidad, así que voy a hacer un juego más grande. Claro, porque por ejemplo, retomo Final Fantasy X. Final Fantasy X es un disco. Es un CD. Y por el aparato tecnológico que tiene, o sea, es un CD, Nika. Final Fantasy 7 tiene ¿cuántos CD? ¿3? ¿2? El 8 tiene 2. El 9 claramente tiene 2. Tienen 2 o 3 CD, no me acuerdo, pero ya en PlayStation 2 entramos al DVD. Inclusión del DVD y ya el espacio más óptimo para empezar a desarrollar juegos. Y ahí en la PlayStation 2 se quedó en el área en esa área, y la GameCube empezó a hacer discos particulares, ¿no? Mini disco, claro. Mini discos también estaba ligado a otra tecnología de los mini discos, pero que eso no pegó mucho. Y ahora, una de las cosas lo que pasó ahí, creo yo, no estoy seguro, fue el miedo que tenía Nintendo a la piratería. Porque cuando salió la Play 1 con los CDs, eran muy fáciles de copiar y como hackear las consolas para leer juegos piratas. Exactamente. Y con la PlayStation 2
ese como mercado pirata explotó Y lo y ven clarísimo. básicamente se hizo tan popular la PlayStation 2 porque era muy fácil de hackear. Exactamente. Entonces podías ir a Era cualquier demasiado. lado y te la chipeaban y podías ir básicamente jugar los juegos, no sé, con el precio de un juego, podías comprar 20 juegos básicamente pirata y no tenías ningún problema. Exactamente. Eso gracias a la PlayStation 2. Entonces, fue el miedo de Nintendo de cambiarse a los CD por el tema de las copias que hicieron entre comillas el salto a los discos con la GameCube, pero con estos mini discos que igual eran más lesios Inicio de de- comprar porque eran más caros. Comprar esos mini discos eran más caros y además tenían menos capacidad. Además, y ese fue uno de los grandes temas de la GameCube. Yo creo Sí, que eso, po. por un lado, un poco fracasó. Claro, porque encarecieron a propósito la consola para que no se la piratearan. Mientras tanto, Sony Mientras tanto, encontró Sony un dijo, no, Sony encontró un precio óptimo para PlayStation 2. Yo creo que se dio cuenta del piraterío, de la piratería y decidió darle un óptimo a la consola misma. sí, pues si al final ¿Cachai? el tema fue potenciar la consola, porque no tenía, o sea, se hicieron leyes y cuestiones, pero no podíais como evitar que alguien pirateara la consola, porque si era básicamente copiar un CD nomás, pues, no podíais como ir a todas las casas de todo el mundo a revisar si su PlayStation estaba bien copiado o no, pues. Y se supone que el tema de la piratería era ilegal y todo, pero hasta por ahí no. O sea, obviamente yo me acuerdo que cuando uno de repente iba a comprar juegos piratas, iba como a una tienda entre comillas formal y uno llegaba y decía, oiga, ¿tiene juegos alternativos? Y te vendían los juegos alternativos que era básicamente el juego pirata. O sea, copiado, un CD y toda charcha y te lo pasaban así para callado. Incluso Ahora, ojo, algunos se daban un poco más de color y te vendían el juego en una bolsita con la carátula y toda la cuestión. te la dan color. Sí. No, y lo otro importante, ojo, una cosa que no mencionamos en la primera, en la segunda era, por así decirlo, el tema de los rooms. Se puede asumir como una especie de piratería, pero no era la experiencia completa de los de un videojuego. No, que los ROM igual estaban muy... habían siempre... yo me acuerdo cuando los primeros emuladores tenían muchos problemas con los ROM. No, Daban muchos problemas de crasheo. eh, las consolas, sobre todo las de Nintendo, la mayoría de por ejemplo, los cartuchos, la misma consola, ocupaban una pila interna. Entonces siempre te daba el problema. Me acuerdo que los emuladores siempre te dan el problema de la pila interna del sistema en esa claro, época. Porque no tenía, pues exactamente. no había, era un ROM nomás, pues, era como una copia, no tenía pila interna. Claro, claro, pero ahora sí, cuando se estabilizó el room, y ahí ya Entonces ya la no, volaba. ya se Pero, fueron. pero no hubo rooms que yo sepa de GameCube. O sea, Porque hay emuladores de GameCube hoy. sí, no tenía idea. En su época, De igual eran PlayStation, super charcha. de PlayStation no había. Eso sí, yo lo tengo O súper sea, presente. o sea, si tú buscáis, hoy en día hay ROMs y Hay- emuladores hay- para lo que queráis. sí, Sobre todo en las consolas antiguas, si ya están descontinuadas por los fabricantes, entonces ya como que, entre claro, comillas, les da lo mismo que ya copiar los juegos de la Pera. exactamente. Y eso es algo Porque, que esperemos que la nueva generación se haga cargo. sí, porque básicamente son juegos que ya no se desarrollan, no se venden, no se fabrican, entonces como que lo que ganaron con esos juegos ya lo ganaron. No, Exactamente. no le pueden sacar más. Así es. Bueno, oye, retomando un poquito las consolas esta GameCube y la PlayStation 2, bueno, ya la consolidación del control ya era los botones de movimiento, las dos palancas, Start Select, los dos de arriba y Sí. la para atrás que tiene cuatro botones al lado. Sí, yo creo que el control de GameCube es uno de los mejores controles para jugar. Es Sí, uno de los más sí, cómodos. es uno de los más cómodos. Eso es verdad, porque el de PlayStation 2
en ciertos juegos te cansaba. Sí. Cansaba la mano, no era muy ergonómicamente muy bueno, pero el de GameCube, mil patadas, de todos modos. Y el de Xbox era monstruosamente grande. No, no, el de Xbox era un desastre. Y es el peor control de la vida. El de la Xbox, la Xbox primera, el control era un desastre. Yo por eso no jugué Xbox. Como que tomé un control y traté y no hubo caso. Sí, sí. Aunque el control moderno de la Xbox One, de la Xbox 360, el de la 360 era mejor. Y el de la One igual es mucho más cómodo. Sí, era más cómodo, pero aún así no era el óptimo. Por ejemplo, ahora que yo tengo una Xbox One, yo tengo un control que se parece un poco al de la GameCube. De hecho, ahora un poquito se parece un poco al de la GameCube, pero en ciertas características. Y es más cómodo. De hecho, el control que tengo de Xbox One es bastante cómodo. Me gusta mucho. Sí, yo tengo uno de Xbox One para jugar aquí en el PC. Creo que es de los más cómodos. Claro. Bueno, y en PlayStation y GameCube, bueno, tenemos juegos también bien consolidados. En PlayStation 2 ya he mencionado Final Fantasy X. También tenemos un par de Mortal Kombat, Tekken. Sí, pues en GameCube fue la consolidación total de Super Smash. La consolidación de Super Smash. También tenemos Resident Evil 4. Unos Silent Hill también, si no me falla la memoria. Sí. Y una batería de juegos en la PlayStation 2 tremenda. O sea, y eso, el catálogo de PlayStation 2 es infinito. Casi infinito. Es muy grande. Es muy grande. Creo que es la consola que tiene el catálogo más grande así como de la historia. Claro, y que gracias a PlayStation el mundo de los videojuegos se exploró nuevos niveles. Y ahí llegamos a esta segunda parte, porque también es muy importante. PlayStation 3 y la Wii. Claro, y la 360. Y ahí empieza la competencia de esas tres consolas. Perdón, mencionar brevemente el Game Boy Advance, que se nos está quedando de lado. Es una mejora, es innovación del Game Boy Color, mejora el hardware y sigue en su nicho tranquilito de Pokémon, y ya empieza a nacer otro tipo de juego un poco más más a la Super NES. La PSP, ¿de qué época es? ¿Es de la Advance? ¿Es de la época de Advance o no? Creo que en paralelo de la PlayStation 2, pero es después de la Advance. Ya. Yeah. Porque Sony quiso innovar en la portátil, y la PSP creo que es la consola más hackeada del mundo, de la historia, porque le podéis meter ROMs ahí. Puedes jugar, yo jugué Mario World ahí. Una PSP. Sí, me acuerdo. Yo tengo una PSP. Yo debo decir que yo le agradezco a la PSP que haya traído al mundo, bueno, dos juegos de Final Fantasy que son para mí muy importantes, porque básicamente un poco lo que juego hoy en día, que el Dissidia primero y el Dissidia 012, que son para la PSP y son juegos que para mí son importantes hoy en día. Bueno, entrando a la PlayStation 3, ajá, aquí ya la gráfica, bueno, en esta era de bueno, quedémonos un poquito con PlayStation y Xbox, porque la Wii es otro análisis aparte, de todos modos. Sí. Es que Nintendo se fue para otro lado, como que quería... Fue para otro lado. Yo me acuerdo de eso, porque estamos hablando ya en los 2000. Claro, como que PlayStation se enfocó más ya en los juegos en sí. Claro, en el nicho mismo. Y Nintendo fue más como por temas de jugabilidad. Como que, claro, ahí tenemos que cada consola que lanzara fuera distinta a la anterior. Exactamente, y ahí tenemos que darle una... Si vemos PlayStation 1, 2 y 3, es como básicamente el concepto es el mismo, pero con mejoras tecnológicas. Y la PlayStation 3, bueno, como digo, la PlayStation 2 tuvo una mejora muy importante, que es la que te discutí anteriormente, y la PlayStation 3 también tiene una mejora que es bastante importante. Uh-huh. Pero me quería quedar un poquito en el tema de la Wii, tenemos que darle un agradecimiento y un saludo al señor Iwata. También, pues Mr. Iwata.
Un- Señor Iwata, que esté donde esté, un saludo. sí. Aquí le recordamos, porque él fue el que le dio con la Wii. Ujú. Yo creo, Yo, me voy a adelantar a ti y creo que la mención que vas a hacer con el salto importante de PlayStation 3, creo, puede ser, puedo estar equivocado, es que permitió el primer paso para los juegos digitales. exactamente, po. Efectivamente, amigo mío, el Internet llega al mundo de las consolas. Fueron los primeros pasos para los juegos digitales en No, o consolas. sea, el primer paso, o sea, el primer paso es consolidado, porque tanto Wii, PlayStation 3 y Xbox 360, la inclusión del Internet ya es Sí. como, ya O sea, desatado, los juegos digitales desatado antes ya existían, pues, porque podías tener solo el juego sin tener nada físico. Pero el tema es claro, que el, el permitir la conexión a internet abrió una puerta que ya no se cerró más. una puerta así del imperio chino, la puerta, pero a la gloria de los videojuegos hoy en día. Sí, Y yo creo que es la mayor innovación del mundo de los videojuegos. Incluso la llegada de Internet, el juego online, la descarga de juegos digitales, compartir contenido. O sea, ahí estáis haciéndole guiño a redes sociales. ujú, ¿Hay? Entonces, el meter Internet, yo puedo estar acá, tú puedes estar allá y podemos jugar un competitivo o un cooperativo sin problema. O sea, bueno, con problema, obviamente, eliminado por el Internet mismo, pero está la posibilidad. sí, porque Entonces, ya, ya no tenías que ir a la casa de tu amigo, sino que podías no, conectarte a tu propia casa y jugar con él. exactamente. Entonces, ya eso ya era. Ya la inclusión del Internet, el aparataje gráfico, que llegó a Sí, un punto, bueno, ahí ya como que ya se empezó a declinar. sí, El siguiente, o sea, más que declinar, se empezó como a estancar un poco. eso, Porque, porque exactamente, o a sea, estancar. el apartado gráfico ha seguido mejorando y ya Es no un punto, vemos, ya no vemos solo polígonos ni cuadrados, sino que ahora vemos, ya se ve un poco más estilizado el apartado gráfico. claro, o sea, ahora los personajes parpadean, tienen expresiones faciales, Claro. que, oye, bueno, sin desmerecer que en la PlayStation 2, retomo Final Fantasy X, el 10, perdón, donde tenía un poco de expresión facial, pero no era Claro, tan eran todos con cara de mátenme por favor. ya estaba así, de repente cambié así, ¿cachai? Y estaba todo el rato así. Sí, pues eran No, como más toscos las expresiones. claro, pero ahora no, pues ahora en PlayStation 3, Xbox y un poco la Wii tenía un aparataje facial bastante importante, o sea, ya entrabas a esa área de detalle. Sí. Y ya podía empezar a competir un poco con el cine. Exactamente. Y ahí, Con bueno, ahí PlayStation 3 tiene o sea, cosas refiriéndome un poco a lo que es la animación cinematográfica. Porque claro, ya no. O sea, el hardware ya no limitaba las animaciones que podías hacer. O sea, había menos limitaciones, entonces podías acercarte a una imagen más rica en términos de construcción, sí, que podía asemejarse mucho más a lo que era el cine, al cine, a la exactamente. animación cinematográfica. Entonces ya empieza el tema y es como el surgimiento de esa polémica, dice que ahora se hacen películas jugables más que videojuegos. Bueno, ahí tenemos el hito, po, y el hito de PlayStation 3, po, Claro, el de Last of Us. claro, que al final se está centrando tanto en el apartado gráfico que que ya hubo como la era de la jugabilidad. Ahora estamos como en la era de la imagen. Y ahora Sí, en la era. y ahora se está tratando como de mezclar lo que es la era de la imagen con la era de la jugabilidad. Se está tratando de Sumado, retomar porque se fueron como a los dos extremos y se ha perdido como la jugabilidad en muchos juegos.
Claro, es que ahí se trató un poco de replicar la fórmula de guión y historia de Final Fantasy, mi opinión. Claro, o Porque sea, trataron de como la tecnología permitía hacer visualmente tan bien los juegos que se empezó a proliferar el tema de la gráfica por sobre la jugabilidad. exactamente, O sea, la jugabilidad ya, porque, o sea, si vamos a lo que es Sony y Xbox, el concepto de jugabilidad era el mismo, porque el control era el mismo, la consola era básicamente la misma con mejor tecnología. Entonces, si ya no podías mejorar la jugabilidad porque tenías un control que era el mismo, que está ilimitado por la cantidad de botones, por las cosas que podías hacer con ese control, entonces ya no podías seguir creciendo en términos de jugabilidad. Entonces empezaron a explotar lo que era la imagen para suplir el tema de la jugabilidad, porque ya no podía mejorarse más porque seguían usando el mismo concepto. Y claro, ahí y ahí yo tengo un punto, Espera, y yo tengo un punto, ahí es donde Nintendo hizo lo contrario. Dejó se fue más bien, como que estancó un poco el tema del apartado visual, se quedó atrás en la visual, pero se fue a lo que era la jugabilidad. O sea, y es mejorar la jugabilidad por sobre el apartado gráfico. exactamente. Y ahí tienes juegazos de la Wii, como Mario Kart, los juegos de Mario Party, Mario World, Los y Xenoblade, Metroid, que también lo hemos conversado antes. Metroid. Entonces, el tema del mando de la Wii es algo que fue una vez, porque la Wii U no lo logró. Es que la Wii U se vendió mal porque todos pensaban que era una Wii nomás. Claro, Es que al al principio se final, pensó que era la, solo el control lo nuevo, no una la gracia consola de la nueva. Wii era el control. La gracia de la Wii era el control y los gameplay. No era más que eso. Por eso la Wii U fracasó, desde mi Sí, punto de vista. sí. Ahora, yo Y quiero hacer, yo quiero hacer un punto. Quiero hacer un punto y voy a renovar sacar a colación a Final Fantasy, porque para mí Final Fantasy es un reflejo de el aparataje es hardware y software. sí, es O que sea, Final Fantasy tiene una historia enorme y ha trascendido todas las generaciones de consolas. claro, pero el punto del aparataje tecnológico, porque Final Fantasy Final Fantasy X, como ya mencioné, mejoraste unas cosas, pero después tienes la inclusión de Final Fantasy XII, Final Fantasy XIII. Ujú. Final Fantasy XII, me perdonarán, yo considero que el gameplay es el primer paso a lo que vimos en Final Fantasy XIII y un poquito lo que bueno, en la saga, en la cronología Final Fantasy XIII y rematado de manera categórica en Final Fantasy XV. Ya ahí estamos un poquito entrando a PlayStation 4. Pero ese remate de la fluidez de juego en un RPG, de esa variación, puta, es notable. Ajá. Pero antes de quedarme en eso, volviendo un poco atrás, antes de entrar a la Play 4, pero en la Play Yo 3, creo que podemos hacer, no sé si como estamos de tiempo, porque para no alargarnos tanto. porque al final, perdóname, ahora déjame tratar de cerrar la idea de la PlayStation 4 y la Xbox One. Ya. Eso es lo que me. Ah, perdón, bueno, vamos a dejar de lado un poco el abordaje de la DS y la 3DS. Es que eso es como ya otro mundo. De otro mundo, o sea, la 3DS, puso el 3D, no fue exitoso, No, totalmente exitoso, no. porque la O sea, 3D, la consola no, la, a mí no cons- me pegó. la consola como tal fue buena, ¿cachai? Fue exitosa, pero el 3D no fue lo que la vendió. No, no fue la que la vendió, no, No, definitivamente. porque igual la 3DS es súper cómoda de jugar Sí, eh, la 3DS XL para mí es y tiene la gracia que es portátil, obviamente. Puedes llevarla a cualquier lado y todo. la 3DS XL es una consola bastante muy buena, yo creo que es la mejor consola portátil. Ajá. Bueno, ahora ya terminó, pero lo que fue 3DS y DS, bueno, DS también tuvo un apogeo bastante bueno, pero no me pegó mucho. La 3DS sí, porque como había la portabilidad entre las dos, era muy bueno. Además que también se metía el tema del Wi-Fi,
ahí podías conectarte a internet, etcétera. Entonces ahí también la 3DS también tuvo un temita ahí con el tema de juegos digitales, competitivo, porque ya ahí entramos al Wi-Fi para competencia. Pero tenemos básicamente en ese aparataje, pero para rematar y ir cerrando con lo que es, quizás se nos están viendo un par de cosas en la PlayStation 3. La PlayStation 3 creo que la consola más... No, miento, la PlayStation 4, pero en su momento era... Ahí empezó la guerra de consolas, así ya más categórico entre Microsoft y Sony. Sí. Y ahí fue la proliferación de... un lado nomás. Sí, o sea, Nintendo se fue para su lado y Xbox y PlayStation fueron los que empezaron a competir por la supremacía en la industria. Claro, y ahí llegamos un poco, ya para cerrar, PlayStation 4 y Xbox One. Bueno, la consola más poderosa y en términos tecnológicos es la Xbox One, porque con Xbox One, o sea, perdón, con esta Xbox y la PlayStation 4 entramos a la era HD. Claro. Pero la Xbox One fue un poquito más allá y entró al HDR, o sea, al 4K. Claro. Yo, por lo menos, jugar juegos 4K es demasiado bacán. Porque ya todo lo que conversamos antes en el pasado ya está suplido, ya está totalmente corregido, no hay mayores problemas. Y tengo que traer a colación el Resident Evil 2, por ejemplo, para dar un ejemplo bien categórico. El hecho de que quienes jugamos Resident 2, el original, las limitaciones tecnológicas en esta versión de 4K totalmente reparadas, cubiertas. El juego es una pasada, complicada, bien entretenida, pero una pasada, o sea, no teníais tiempo para descansar, a menos que todo petaras es pausa y avanzáis. Y como te comentaba antes del stream, está como la proliferación de los remakes, de los remaster. Exactamente. Porque la tecnología que había en esa época, cuando se lanzó el juego original, permitió contar la historia del juego, permitió jugarlo, pero quizás no permitió contarlo o mostrarlo como ellos hubieran querido hacerlo en esa época. Y además está todo el efecto nostalgia. O sea, si tú ves que tenía un juego, no sé, estoy pensando, ponte tú, Final Fantasy VII, cuando se anunció que se iba a hacer este remaster completamente rehecho, con un apartado gráfico así ultra moderno y complementando lo que ya se había hecho, o sea, la gente se volvió loca. Claro, se volvió loca por... En 3 partes. Claro, primero porque le iban a partir el juego en partes, y segundo porque iban a poder como revivir la historia como quizás ellos querían haberla contado en un principio. Claro, exactamente. Porque por el tema de la limitación, no sé, las expresiones de los personajes, cómo expresaban, no sé, sus emociones en cada situación, cómo eran las escenas de acción, ponte tú, cómo eran las peleas, etcétera, etcétera, estaba todo muy limitado. Entonces ahora voy a sacarle todo el jugo y volver a contar la historia de una manera mucho más compleja. Fluida. ¿Cachai? Claro. No, y además también que con la inclusión de esta ya volada de que ya puedes dar tu juego por una pasada, como ya el Resident Evil 2 Remake lo demostró y lo consolidó el remake del 3 y lo dejó ya sumamente claro el remake del Final Fantasy VII. Ya la era remake está sobre nosotros y yo por lo menos la miro con harta atención, porque además del remake tenemos los remaster. El remaster más categórico para mí, Crash Bandicoot, que para mí es un importantísimo punto de inflexión en el punto del remaster, de lo que es remaster. Porque ahí ya se diferencia categóricamente de la portabilidad de lo que es remaster. No echarle palo a... Bueno, tú sabes que le echo el palo a Nintendo por lo que sacó ahora del Mario 64. Sacaste a 2 semanas de que te van a sacar Crash Bandicoot 4, o sea, ¿qué onda? ¿De qué estamos hablando? Y competir, o sea, si Nintendo quiere competir en esa área, está totalmente equivocado. O sea, mal enfocado, mal. Mal enfocado. Y claro, y para ir cerrando un poco, bueno, la otra cosa que es importante mencionar, que creo,
en la mayoría de los juegos de PlayStation 4 y Xbox, no sé si has notado que los gameplays son relativamente más fáciles. De PlayStation 3. Yo creo que eso se da por el mismo efecto que te contaba en un principio, de que el tema como del control, la base de la jugabilidad sigue siendo la misma. Entonces ya estoy como acostumbrado. Claro, está como ¿Cachai? está acostumbrado. Porque si pensáis, el control de PlayStation ha sido prácticamente el mismo desde Play 1. El de Xbox ha sido casi el mismo prácticamente desde la primera Xbox. Salvo mejora ergonómica, etcétera. Pero el tema del control sigue siendo el mismo. Y si te has fijado en las secuelas, mantienen casi hasta los mismos botones. Ahora, ojo, PlayStation 4 incluye el Touch. Pero no lo aprovecharon en casi nada. Pero está. Está, es como Eso, decir la pantalla del Wii U. O sea, estaba, pero se aprovechó súper poco. claro, pero por lo menos lo que es el aparataje del touchpad en el control de PlayStation 4, yo creo que va a abrir una ventana importante para PlayStation 5. Tengo esa impresión. Habrá que esperar. Eso ahí tiene un potencial para aumentar mejor el gameplay. Uh-huh. Entonces, Ahora, igual, ojo, que también se van encareciendo los juegos. sí, pero yo creo que eso nos da para otro capítulo. Uh-huh. El precio. Los precios. El precio de esto. ¿Ya? Pero yo creo que vamos cerrando aquí. Ya fue. Sí, porque de PlayStation 4 y Xbox One, ahora estamos a puerta de la nueva generación. Y la Switch. La Switch. La Switch. Bueno, que también es otro. Es que es otro experimento de Nintendo nomás, pero por lo menos resultó mejor que el Wii U. Sí, resultó mejor. Como que mezclaron los conceptos de la Wii con la Wii U y salió la Switch. ¿Cachai? Exactamente. O sea, al final se fijaron que el consumo de materiales tenía que ser más optimizado. Claro. Mientras más chica la consola, mejor. Claro. Entonces, igual se han enfocado más en temas de jugabilidad que en los gráficos. Igual. Pero está bien para lo que... O sea, por lo menos los juegos de Switch tienen buena jugabilidad, por así decirlo. Claro. Exactamente, amigo mío. Y la Switch, la Switch, además de otra cosa puntual, yo creo que el aparataje gráfico de la Switch llegó como al punto óptimo, por así decirlo. Como que no le pides más, no tiene menos, está como en ideal. Exactamente. Eso va a ser importante ver el aparataje hardware para el tema de la fluidez de los gameplay. O sea, y para mí, categórico, ponte tú en el PlayStation 4, el Spider-Man es categóricamente un ejemplo que si no es replicado en PlayStation 5 o en Xbox One, o sea, olvídate de que vamos a conversar, ¿cachai? O sea, ya te tiraste la bomba con el Spider-Man, por todo lo que el mismo Spider-Man puso sobre la mesa, y ya no puedes echarte para atrás. No puedes echarte para atrás. Si vas a seguir un juego de ese estilo, tienes que seguir la mano. O sea, obviamente el Spider-Man está muy influenciado por la saga Arkham de Batman, pero el Spider-Man le pone una cuota más importante todavía, que el aprovechar mejor los recursos. O sea, te replantea Manhattan completa. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, con NPC, es una cosa tremenda el Spider-Man. Exactamente. Sin desmerecer lo que hizo la saga Arkham. En un momento espero también hablar de ella un poquito. Entonces, recapitulando. El salto ha sido enorme desde los inicios hasta hoy, pero con cada vez saltitos más cortos, creo yo. Sí, vaya como decreciente. O sea, ha sido creciente, pero a tasas decrecientes. O sea, que se va como... Claro, es como fue así y ya se estancó. Claro, pero no creo que vaya para abajo. O sea, no vamos a volver para atrás, no creo. Claro, o sea, porque en términos tecnológicos lo es imposible. O sea, si la tecnología avanza, no puede ir para atrás. No, pues, sería antinatura casi. O sea, el próximo salto sería ya la realidad virtual.
Claro, que también está ahí como en veremos Que de hecho todavía. me acordé de Black Mirror. Me acordé de Black Mirror por el tema Sí, del salto a la realidad virtual. Si no han claro. visto Black Mirror, vean Black Pero Mirror. la realidad de tal la vamos a tener que dejar para otro capítulo. Así Exactamente. que vamos cerrando el boliche, ¿cómo se dice? Así Y que vamos cerrando ya. Muchas gracias por su asistencia, por su tiempo. Espero les hayamos entretenido y les hayamos entregado algún datito o algún punto en que reflexionar. Y nos vemos el sábado. así que como les ¿Ya? decía Don muchas gracias a todos los que nos vieron. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram. Ahí vamos a estar publicando los temas del día y para que ustedes también nos manden temas. Como les comentaron al principio, pueden ver las retransmisiones en YouTube. Y vamos a ir subiendo las retransmisiones al Spotify. Pues decirles, porque me pidieron alguna gente que resultaba un poco más cómodo que verlo por YouTube. Así que eso. Muchas Exactamente. gracias. A Te todos los que se cuídense. quedaron, cuídense. Lo estamos viendo, yo creo. Así que eso. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta